Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos entonces a dar paso a recordar aquellos conceptos que de pronto les pueden complementar lo que ustedes ya han ido avanzando para lograr un trabajo pues mucho más completo y tener una muy buena calificación, obviamente. Un trabajo completo, bien desarrollado, correcto, lo que nos está mostrando es que los objetivos de aprendizaje se están cumpliendo. Entonces, después de cada video, pues vamos a abrir un espacio conversatorio para mirar si tienen dudas o inquietudes en lo que pueden ver. Yo les voy a compartir este que tiene que ver con el papel del Estado en la economía. En este vídeo vamos a hablar del papel del Estado en la economía. ¿Lo están viendo? Como vimos en vídeos anteriores, el Estado tiene la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee porque no son rentables o los provee de forma insuficiente. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser pues, legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir, que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios. Es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen.
Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. Bueno. Este videito me gusta mucho porque explica muy bien en 4 minutos lo que ya veníamos hablando y lo que ustedes también tienen en los anexos, sobre esa importancia que tiene el Estado en la economía para que tenga un acierto, digamos, en el manejo, tiene que cumplir de buena manera con esas funciones. Entonces yo lo acabo de copiar aquí en el chat para que ustedes, si quieren, lo guarden el enlace, lo repasen, lo lean, que yo sé que les va a servir para complementar el ensayo. Dudas sobre las políticas, dudas sobre cómo hacen la redistribución de la riqueza. ¿Alguna duda de esos conceptos? ¿O muy claro? No. ¿Sí? Si uno les preguntara, hiciera un quiz rapidito, ¿sí? ¿A través de qué mecanismo del Estado, en ejercicio de su política de gastos, hace la distribución de la riqueza? ¿Cuál sería ese mecanismo? ¿La educación? No. La educación es uno de los servicios. ¿Se acuerda que decía que servicios que el mercado de pronto se quedara cortico, no lo podía? Por ejemplo, el mercado no puede proveer la seguridad en total. A pesar de que hay empresas de seguridad privada, pues para eso está la policía y el ejército. La salud del Estado también tiene salud pública, hay educación pública porque no todo se elige al mercado. Pero yo hablo de un mecanismo para la redistribución de la riqueza. ¿Por subsidios? Los subsidios. A través de los impuestos. Los impuestos es lo que cobra el Estado, ¿sí? Y cómo lo revierte de forma... Pues a través de las subvenciones. Pero para las subvenciones primero tiene que tener recaudados los impuestos, creo yo, ¿no? Claro que sí, Jason, ya también lo había dicho, creo que María, es a través de los subsidios. Subsidios es la forma como a través de los que más pagan se recoge y revierte, lo había dicho en la web, ¿se acuerda? Revierte a los que menos tienen en subvenciones o subsidios. Y veíamos, por ejemplo, en la unidad 1 cuando hicimos el flujo circular de José que recibía del Estado un subsidio, porque él también aporta los impuestos, pero yo les decía, seguramente muchas personas reciben subsidios y lo que aportan de impuestos no es tan significativo como lo que reciben, es una forma de distribución. Muchos de esos diagramas, hoy estaba ya terminando, ya no me faltan sino los últimos 3 grupos, el 30, 31 y 32, para calificar. Y la verdad ese último diagrama les costó a gran cantidad de estudiantes mucho esfuerzo, no entendían. Por ejemplo, le dan la vuelta por el mercado bienes y servicios al subsidio. Entonces yo digo, les falta de pronto un poquito de razonamiento, porque es como si a mí me dijeran, váyase al supermercado y cómprese un subsidio de educación. Cuando yo le doy la vuelta por el mercado bienes y servicios, eso es lo que estoy haciendo y eso no es imposible. El subsidio lo da directamente el Estado a la persona, sin importar el medio, ¿sí? Cuando una persona accede a un subsidio para vivienda, del programa, por ejemplo, en mi casa yo, él en una página del Estado aplica, se postula, y si se lo aprueban, lo que hace el Estado es consignárselo a la constructora a nombre suyo. Si le mire, esto es parte de la casa de Pedro, tome la placa, ¿sí? Se lo da a la constructora porque es para pagar la casa de Pedro, y él pondrá otra parte, ¿sí? Entonces eso no se consigue en el mercado de bienes y servicios, es directo. Entonces, ahí quedaron fallando algunos en la comprensión de cómo funcionan los subsidios, ¿sí?
en un ejercicio anterior colocaba era la UNAD, que María recibe el valor de la matrícula de la UNAD, ¿sí? Y también la colocaban. Bueno. Listo. Funciones del Estado. Perfectamente entendido, comprendido la importancia que tiene, que nos va bien o nos va mal, dependiendo de las buenas o malas decisiones que el Estado tome en las políticas públicas, en el control de las variables, el control e intervención de las variables como la variable productiva, la variable precio, la variable interés, todas las cosas. Eso también ya lo tenemos, creo que claro. Veamos el tema del PIB. Entonces vamos a ver un videito sobre, señora. En el video cuando hablaba de la regulación, decía algo sobre, no sé, cómo implementar de pronto como normas que rijan, digamos, la competencia entre las empresas para pues, el mercado y todo eso. ¿Me podría como hablar un poquito más sobre eso? La regulación. Sí. ¿Se acuerda que sobre todo la regulación la hace pues a través de normas para evitar que haya, digamos, malas prácticas en el mercado por parte de las empresas? Por ejemplo, regular producción, regular precios, pero también por ahí hablaba de los fallos del mercado, ¿cierto? Y en uno de los principios, si ustedes, aparte de los tres que contestaron, hay uno de los principios que nos hablaba que el Estado entra a regular fallos, y lo explicaba cuando hay desabastecimiento de algún producto por alguna razón, el Estado puede entrar, ¿sí?, a regular el mercado, autorizando. Hay un micrófono abierto ya. El Estado puede entrar a regular, ¿sí?, ese mercado. Hace como unos 15, 20 años, cuando empezó el boom de desarrollo de China y una súper acelerado crecimiento, crecía hasta el 25-30% cada año. Eso es enorme, eso es monstruoso, un crecimiento del 25-30%. Entonces, había mucha construcción y el abastecimiento de acero de ellos no era suficiente. Y entonces empezaron a importar chatarra para convertirla en acero. Si ustedes ven camiones por las carreteras llenos de chatarra, es porque lo llevan aquí a Paz del Río, aquí en Belencito, Boyacá, ¿sí?, para convertirlo en acero y hierros. Y empezó a importar chatarra a muy buen precio. Y era increíble cómo los habitantes de la calle y personas inescrupulosas arrancaban las placas de las casas, si eran metálicas, arrancaban las verjas metálicas de las casas para irlas a vender porque el precio era muy bueno, ¿sí? Las tapas de las alcantarillas, todo lo que fuera de hierro y fuera chatarrizable, se desaparecía en las noches. Y empezó a crear un gran problema porque ese mercado se empezó a exportar la chatarra y nuestras industrias, que en ese momento era del Estado Paz del Río, antes de que la liquidaran y la comprara una multinacional, nuestra industria de acero y hierro se vino abajo porque no tenía materia prima, nadie le vendía la chatarra y no todo se iba a exportación por el precio que había internacional. Y nuestra construcción empezó a pararse. El sector de la construcción es un sector muy dinámico, genera mucho empleo. Es una de las políticas del gobierno, por ejemplo, los subsidios de viviendas para generar mucha construcción de vivienda, porque eso genera mucho empleo y valor agregado. Y entonces, ¿qué le tocó al gobierno? Empezar a regular ese mercado. Recuerde que en el modelo capitalista neoliberal, el Estado debe dejar que el mercado sea libre, que los precios se den por la presión de la oferta y la demanda, pero en casos especiales para defender intereses nacionales que nos pueden llevar a afectar la economía, puede intervenir y regular. Y lo que hizo en ese momento fue, que no es muy frecuente, colocarles
algo que se llamaba contingencias. Cuando nosotros le ponemos impuestos a las importaciones, a lo que traemos, le llamamos aranceles. Entonces, por ejemplo, los carros tienen aranceles, los computadores a partir de cierto valor tienen aranceles, todo lo que importamos. Pero cuando se le ponen impuestos a la exportación, y le digo que es raro porque uno no le debe poner impuesto a la exportación porque eso es bueno para el país, exportar más que lo que importamos es bueno para el país. Entonces uno no le puede poner esas limitantes, pero hubo que ponerle esa limitante que llama contingencias a la chatarra para evitar que la sacan del país y nos afectáramos económicamente. Entonces esos son como ejemplos de cómo el Estado tiene que entrar a hacer esas regulaciones del mercado. Bueno. Permanente para los Estados Unidos y es profesional. En la clase de hoy vamos a ver las diferencias entre crecimiento económico y desarrollo económico. Es importante entender que son dos conceptos diferentes. Lo digo porque en muchas ocasiones los alumnos se confunden. La clave es que el crecimiento es una parte del desarrollo. Es decir, que para que haya desarrollo económico es necesario que haya crecimiento económico, pero aparte son necesarios otros factores diferentes. Bueno, pues vamos a empezar con el crecimiento económico para que veas más claro las diferencias. El crecimiento económico, ya lo vimos en clases anteriores, se define como el aumento del valor de la producción de un país y normalmente el indicador que suele usarse es el PIB per cápita. Bueno, pues dijimos que este crecimiento del PIB era muy importante porque era una medida de la riqueza del país. Al haber más producción, aumentan las rentas y por lo tanto las personas pueden aumentar su calidad de vida. Además, dijimos que si sube el PIB, el desempleo suele bajar, ya que las empresas, para poder producir más, necesitarán contratar a más trabajadores. Por ese motivo, hay mucha gente que considera que este PIB per cápita es un buen indicador de la calidad de vida de un país. Recordemos que el PIB per cápita nos mide el PIB por habitante, es decir, habrá que dividir el PIB total del país entre el número de habitantes. Y aquí te dejo una lista de muchísimos países donde puedes ver su PIB per cápita y tú valores si de verdad crees que hay una relación entre PIB per cápita y calidad de vida. Y aunque es cierto que el PIB sí que puede influir en la calidad de vida, no es todo, porque ya vimos también que el PIB tenía una serie de limitaciones, como por ejemplo que no tenía en cuenta el tiempo de ocio, es decir, no tiene en cuenta si las personas tienen más tiempo libre o menos tiempo libre. Tampoco tiene en cuenta la economía sumergida, es decir, aquellas actividades que se realizaban fuera del mercado y que el PIB no contabilizaba. Tampoco cuidaba la producción del hogar, como por ejemplo la limpieza de tu casa o el cuidado de niños, que son muy valiosos para la economía. Otra cosa es que lo que sí contaba en ocasiones eran bienes que eran perjudiciales para la economía. Es decir, el PIB tiene en cuenta pues, algunas fábricas que producen mucho, pero también están contaminando. Y eso es verdad, en lugar de sumar la calidad de vida, la resta. Tampoco tiene en cuenta la calidad de los bienes producidos, simplemente cuenta el valor. Pero el valor, es decir, el precio de algo, no siempre es equivalente a la calidad o lo que nos puede dar a nosotros de calidad de vida. Tampoco tiene en cuenta la distribución de la renta, es decir, que dentro de esa media puede haber gente que gane mucho dinero y otros muchos que ganen muy poquito dinero, con lo cual puede ser que en el país no haya tanta calidad de vida. Y por último, pues en ocasiones el PIB puede aumentar por una gran inflación, un gran aumento de los precios. Es decir, que ese crecimiento económico, ese crecimiento del PIB per cápita no lo es todo. No lo es todo para la calidad de vida, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores. Y eso es lo que nos permite... Bueno, antes de que él pase, ¿vieron lo último que dice ahí de las limitaciones del PIB? Dice, no tiene en cuenta los efectos de los precios. El PIB puede subir solo porque suben los precios y eso no aumenta la calidad de vida, pero tampoco es probable que aumente lo que uno cree que aumenta la producción. ¿A qué concepto se estará refiriendo ahí en esa última parte? Trato de evaluar si han comprendido los conceptos. ¿Quién me dice? Al índice de precios del consumidor.
No, no tiene nada que ver con índice. Están viendo ahí la presentación, dice, al final, no tiene en cuenta los efectos de los precios. El PIB puede subir solo porque suben los precios. Y eso ¿La no aumenta inflación? no, y eso no aumenta la calidad de vida. Pero hay dos conceptos que manejamos nosotros, ¿sí? Y yo les decía en la web, hacer las operaciones y explicarles las operaciones es muy fácil, pero comprendemos los conceptos y eso es lo que quiero saber si lo comprendieron. No tiene en cuenta los efectos de los precios. El PIB puede subir solo porque suben los precios, pero puede que suban los precios, veo que es más, pero no sube la cantidad. ¿A qué me estoy refiriendo? El PIB nominal. ¿El deflactor del PIB? No. Deris, ¿qué dijo? ¿Deflactor del PIB? No, ¿alguien habló, Mary? No sé. El PIB nominal. Daisy, PIB nominal. ¿Sí? El PIB, cuando no tiene en cuenta la subida de precios, se llama PIB nominal porque es a precios del mercado. El año tanto volvemos y lo medimos a precios de mercado y es posible que haya aumentado porque subieron los precios. ¿Sí? Y eso no muestra, además de que no muestra mejor calidad de vida, puede que no muestre que mejoró la producción. En la web dije, un país produce 10 pares de zapatos a 1000 y al año siguiente 10 pares de zapatos a 1200. PIB nominal es de 1000, de 10.000 y de 12.000 el PIB nominal del segundo año, ¿cierto? Pero hubo aumento en la producción. No, se produjeron los mismos 10 pares de zapatos. Lo que hubo fue aumento en los precios. Y eso no demuestra, ¿sí? O demuestra que no subió la cantidad. 10 pares de zapatos ni mejoramiento de la economía. 10 pares de zapatos emplearon a la misma cantidad de obreros, a la misma cantidad de materiales, que fueron 10 pares y 10 pares, no aumentó la producción. A eso se refiere. Entonces, una de las cosas que uno busca como profesor es que comprendan las cosas más allá de la parte operativa matemática, que es multiplique, suma y divide, es comprender los conceptos. Cuando este señor nos explica eso, ustedes inmediatamente tienen que aterrizar que dice, claro, está hablando del PIB nominal y del PIB real, porque cuando tiene en cuenta los precios y se los quitamos, porque eso desfigura realmente la producción, entonces ya sabemos que es el PIB real. Esa es el razonamiento que ustedes tienen que llegar si lograron comprender y aprender el concepto. Porque finalmente me van a mostrar los resultados y bonitos, exactos, esos son los valores, pero nos quedó de pronto volando el aprendizaje del concepto. Bueno, sigamos. PIB per cápita no lo es todo. No lo es todo para la calidad de vida, sino que hay que tener en cuenta otra serie de factores. Y eso es lo que nos permite llegar a nuestro concepto, que es el de desarrollo. Bueno, dentro de este concepto de desarrollo, fíjate que también vamos a diferenciar diferentes matices. Vamos a hablar de desarrollo económico, vamos a hablar de desarrollo humano y de desarrollo sostenible. Empezamos con este desarrollo económico. El desarrollo económico implica, en primer lugar, que aparte de haber crecimiento económico, es decir, aparte de que aumente el valor de la producción, tiene que haber una mejora en general de las condiciones económicas, políticas, sociales, en general todo aquello que aumente la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, que no solo sería tener en cuenta aspectos cuantitativos, como por ejemplo ese crecimiento de la producción que tenemos aquí, sino también aspectos cualitativos que a veces son más difíciles de medir, como puede ser, por ejemplo, pues ese aumento de la calidad de vida, la protección del medio ambiente o la mejora de la sanidad. El siguiente concepto importante es el de desarrollo humano. Se entiende que en un país hay desarrollo humano cuando sus ciudadanos tienen la capacidad de desarrollar el máximo de su potencial. Para medirlo, uno de los mejores indicadores es el IDH, es decir, el índice del desarrollo humano, que tiene en cuenta el nivel de riqueza de las personas, su salud y su educación. Pues para medir la riqueza de los ciudadanos se mide el PIB per cápita, que lo acabamos de ver. Para medir la salud se utiliza la esperanza de vida al nacer y para medir la educación, los años que se pasan dentro del sistema educativo. Y aunque el IDH es un buen indicador, no está exento de problemas, porque no tiene en cuenta
si en el país se están respetando algunos derechos básicos, si hay un empleo de calidad o si en el país se está contaminando o no contaminando. Y el último concepto que vamos a ver de desarrollo es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible es aquel que va a permitir a las personas satisfacer sus necesidades presentes sin comprometer que las generaciones futuras puedan satisfacer las suyas. Porque de nada sirve que hoy en día podamos tener un gran desarrollo que aumente mucho las necesidades que podamos satisfacer y mejoremos mucho nuestra calidad de vida si esto es a costa de estar acabando con los principales recursos del planeta. Porque obviamente si acabamos con, por ejemplo, toda la madera del planeta o muchísimas especies animales y contaminamos, eso va a hacer que en el futuro las generaciones no puedan satisfacer sus propias necesidades. Porque está claro que no parece justo que nosotros nos aprovechemos de todo lo que hay en el planeta, lo explotemos para vivir mucho mejor, pero esto sea a costa de que en el futuro los que vendrán después tengan que vivir mucho peor que nosotros. En definitiva, que este desarrollo sostenible debe cubrir 3 ámbitos. El económico, para que todo el mundo gane el suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas. El social, para que se respeten todos los derechos humanos. Y el medioambiental, para que podamos seguir disfrutando de todo lo que nos ofrece el planeta. Pues este desarrollo sostenible es tan importante que 193 países miembros de la ONU firmaron los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2015-2030. Estos objetivos, como puedes comprobar, son 17 y algunos de ellos son acabar con la pobreza extrema, garantizar una educación de calidad, conseguir igualdad de hombres y mujeres, luchar contra el cambio climático, etc. Algo de lo que hablaremos en los próximos vídeos. Y con Bueno, ustedes han venido oyendo las noticias, muchos países, muchas cumbres, todo alrededor de que la economía debe dar un giro de producir por producir, sino producir con sentido social y con sentido ambiental. Y eso es que la apunta esta última parte del video, a que hay cerca de 200 países que han firmado el protocolo del desarrollo de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque llevamos más de 20 años con muchos discursos, con muchas reuniones internacionales de los grandes países, de los pequeños países, y tenemos cada vez más problemas ambientales porque no se toman acciones. Definitivamente, de alguna manera, los más ricos y poderosos están pensando más en amasar y acumular más dinero, sin importarles si en el futuro habrá o no habrá condiciones vivibles en este planeta. Entonces, es algo que ustedes que están preparándose para el futuro, en la universidad acostumbramos a decirles que todos nuestros estudiantes tienen que ser líderes humanistas, líderes que impacten las regiones, tienen que meterse en ese discurso, en ese cuento de que se debe hacer mucha economía, pero con mucho sentido social y con mucho sentido ambiental. Que se tienen que dar los cambios y procurar lo que esté al alcance de nosotros para que esos cambios se den. Obviamente, esos cambios se dan en un escenario político y de tal forma nosotros que somos quienes tenemos el poder de las decisiones políticas, tenemos que apuntarles a mirar si vamos a cambiar esa situación, si vamos a ser responsables con una producción que tenga. Hay un cuadrito que me gustó mucho y es, a ver si es la esfera esta. Ustedes ven, ¿sí? Se tiene que pensar en lo económico, pero ese económico tiene que estar articulado con lo social para que sea equitativo, eso es responsabilidad social, y en lo económico con lo ambiental, que sea viable, sin contaminar. Igualmente lo social con lo ambiental se debe articular para que sea vivible, ¿sí? La conjugación de los 3 ámbitos, lo social, lo económico y ambiental, nos da el centro que dice desarrollo sostenible, y a eso hay que apuntarle. Bueno, vamos entonces con
entendido el concepto, el trasfondo de todo lo que tiene que ver el crecimiento económico, más allá de que aprendimos a medirlo, ¿sí? ¿O alguna inquietud, alguna duda? Aló, hay alguien tratando de hablar, pero no. No sé. Ahora vamos a ver el tercer tema. En este video vamos a ver la definición del IPC y un ejercicio para calcularlo. El IPC o índice de precios al consumidor es una medida de precio de los bienes y servicios adquiridos por un consumidor típico de algún país. Por lo general hay departamentos o dependencias en cada país que se dedican a calcular este nivel de precios mes a mes. ¿Y cómo se calcula? Funcionarios de los departamentos de estadística realizan encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que los economistas denominan la canasta. Con la canasta se determina la importancia que le dan los consumidores a ciertos productos. Por ejemplo, si los consumidores compran en su mercado mucha carne, entonces en la canasta se le debe dar mayor importancia o ponderación al precio de la carne. Los economistas proponen ciertos pasos para calcular el IPC. El primero es identificar la canasta, luego conocer los precios. Con estos datos hallamos el costo de la canasta. Luego se elige un año base para comparar con otros años el incremento de los precios. Después de encontrar el IPC o el nivel de precios de diferentes años, se calcula la tasa de inflación. Recordemos algo, el IPC es una medida del nivel de precios, por ejemplo 800, pero la tasa de inflación es el cambio porcentual de los precios con respecto al año o mes anterior, por ejemplo 10%. Veamos un ejercicio para clarificar el proceso. Supongamos que la canasta de un consumidor típico es 4 libras de carne y 2 litros de leche. Vamos para el paso 2, conocer los precios. Supongamos que estos son los precios de la carne y de la leche para diferentes años. Ya con los precios hallamos el costo total de la canasta para el consumidor. Para el año 2016 el costo de la canasta es 4 libras por $3 más 2 litros de leche por $1. Esto equivale a un costo total de $14 la canasta. Para el 2017, multiplicando las 4 libras de carne y los 2 litros de leche por los precios del 2017, tenemos que el costo total de la canasta es de $20. Para el 2018, realizando la misma operación, la canasta tendría un costo de $26. En el cuarto paso, elegimos el año base para comparar el incremento de los precios. Supongamos que es el 2016. En el siguiente paso, calculamos el IPC para cada año. Para tener en cuenta, el IPC es igual al precio de la canasta del año actual dividido sobre el precio de la canasta del año base. Y esto lo multiplicamos por 100. Por ejemplo, para hallar el IPC del 2016, dividimos $14 sobre $14 y lo multiplicamos por 100. Esto quiere decir que el IPC del año base es 100. Para el IPC del 2017 dividimos el precio de la canasta del 2017 sobre el precio de la canasta del año base y lo multiplicamos por 100. Nos da como resultado 142.9. Por último, calculemos el IPC del 2018. Dividimos 26, que es el precio de la canasta del 2018, sobre el precio de la canasta del año base 14. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da como resultado 185.7. Ahora sí, podemos calcular la tasa de inflación. Para el 2017 la calculamos así. Restamos el IPC del 2017 menos el IPC del 2016 sobre el IPC del 2016. Luego lo multiplicamos por 100.
Con los datos que tenemos, entonces restamos 142.9 menos 100 y dividimos esto sobre 100. El resultado se multiplica por 100 y tenemos para el 2017 una tasa de inflación del 42.9% con respecto al 2016. El mismo ejercicio lo realizamos para hallar la tasa de inflación del año 2018. Restamos 185.7 menos 142.9 sobre 142.9. Multiplicando por 100 tenemos una tasa de inflación para el 2018 de 29.9% respecto al periodo anterior. De esta manera se calcula el IPC y la tasa de inflación respecto al año anterior. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, déjala por... Bueno, este último video explica muy, pero muy fácil lo que tienen que hacer con el ejercicio. Y vuelvo y lo repito, la parte matemática no es difícil. El contexto es la importancia que tiene medir la variación de los precios en la economía. ¿Qué pasa si el Estado no controla una alza generalizada en los precios? ¿Qué le pasa a la economía? Si no estamos haciendo esas mediciones del IPC y las tasas de inflación para mirar cómo evoluciona, sino que las dejamos libremente. ¿Qué ocurre en la economía? Pueden haber pérdidas si se descontrola, valga la redundancia, el control del dinero. ¿Cómo qué tipo de pérdidas? Digamos, en la redistribución. No. ¿Cuál es el efecto que los precios suban? A uno, al común, a la gente, familia, economía doméstica. Y los precios disminuye el poder adquisitivo. Disminuye el poder adquisitivo. ¿Y eso qué significa en términos coloquiales? Que disminuye el poder adquisitivo. Vanessa dice que se valora. Inflación, aumenta la inflación sin darse en cuenta. Por eso, ¿y la inflación cuál es el efecto que tiene para uno? Dice por ahí alguien que perdemos poder adquisitivo. ¿Y eso qué significa perder poder adquisitivo? Devaluación de la moneda. Sí, pero ¿qué significa? En el presupuesto de cada persona de un país con una inflación que no es controlable, ¿qué le pasa en el bolsillo de cada persona? Pobreza. Pobreza, se genera la pobreza. La cantidad de dinero que se compraba, que se tenía antes, o sea, aumentan los precios, la cantidad de productos de canasta familiar, por ejemplo, no se podrían adquirir. No hay quien consuma. Perder el poder adquisitivo significa de que ya no podemos comprar las mismas cosas, porque subieron de precio y entonces yo ya no puedo comprar las 5 libras de arroz para el mes, sino me toca comprar 4. Estoy afectándome en mi alimentación. Significa que salí a divertirme 3 veces al mes, ahora me toca solo una, porque subieron los precios. Estoy perdiendo calidad de vida, de recreación. Eso es lo que significa que nosotros cada vez podemos comprar menos si no se controla y se deja que los precios se desborden. Pero más allá de eso, al no tener nosotros la posibilidad de comprar, ¿qué le pasa? Estoy hablando de la familia, ahora ¿qué le pasa al otro agente? ¿Cuál es el otro agente que interviene en el mercado? La empresa. ¿Qué le pasa a las empresas? Cuénteme, Jason, que está levantando la mano. Buenas noches. Pues yo les quería como explicar un poquito de eso, como lo vimos en la pasada reunión, que pues yo dije que pues lo que hacía la inflación era que hacía perder poder adquisitivo, digamos, en las personas. Entonces, ¿qué pasa cuando estas personas pierden ese poder adquisitivo? O sea, se van a reducir, digamos, las compras que van a hacer, no van a hacer tantas las compras que siguen haciendo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Eso afecta directamente a las empresas. ¿Por qué? Porque las personas van a dejar de consumir más. Ahora, ¿qué pasa cuando a las empresas se les reduce sus ventas, se les reducen sus ingresos? Van a necesitar menos personal
¿Y eso qué indica? Que va a haber desempleo. Con ese desempleo, después, ¿qué afecta? Afecta en el crecimiento económico. Eso se puede ver afectado también el PIB, por decirlo así, lo afecta a final de cuentas. ¿Por qué? Porque al ver una reducción en la compra y en el movimiento y en las transacciones y digamos, en la economía, va a haber menos, pues va a haber una reducción en el PIB, como ya pues lo hemos estado viendo. ¿Por qué es que sucede esto? Entonces, les quería explicar de pronto, si hay alguien que quiera de pronto retroalimentar o aportar algo, pues ese era como el aporte que les quería dar. Mejor no lo puedo haber explicado ya eso. Mire que todo lo que implica de efectos negativos, la variación de los precios hacia el alza. ¿Sí? No solamente nos afectamos que tenemos menos calidad de vida al no alcanzarnos la plata para todas nuestras necesidades, sino que las empresas se afectan porque no pueden vender la misma cantidad de productos. Eso implica comprar menos materias primas porque producen menos, contratar menos personas, subir la tasa de desempleo, subir las tasas de desempleo inmediatamente también significa que hay menos personas comprando, demandando, porque uno desempleado no se gana un peso, y hace que se potencie aún más esa baja de la demanda de bienes y servicios. Entonces, por eso es tan importante y por eso tocamos el tema en esta unidad del curso sobre esa variable. Más allá de aprender a calcularla, es el sentido que tiene la inflación, porque es que nosotros a veces vemos las noticias, hablamos de la inflación, peleamos con el Estado porque el Estado no hace nada, ahora no me alcanza la plata, pero no sabemos que estamos hablando de la inflación, que la inflación se puede producir por muchos factores, que no siempre el Estado puede tener las herramientas para controlar eso y que nos alcance más la plata, y ahí empieza uno a comprender todo el funcionamiento de la economía, el seguimiento y monitoreo que se le hacen a estas variables y entender por qué los estados a veces hacen o toman decisiones para tratar de que eso no pase. Hoy salieron unos indicadores en las noticias sobre eso. La inflación sigue cediendo. A marzo llevábamos como acumulado los últimos 12 meses, de marzo a marzo, en el 13.56. Ahorita de acumulado de junio a junio, ya bajamos a un poquito más del 12. Y se estima que si seguimos a ese nivel, de enero a diciembre, o sea, al final del año, que es como se mide por el periodo anual, estaremos alrededor del 9%, en comparación con lo que hubo de enero a diciembre del año pasado, que estuvo por encima del 3%. Quiere decir que nos estamos aliviando un poquito, ¿sí? Bien sea porque muchas de las variables que causaron eso ya están cediendo. Se hablaba mucho de que realmente los alimentos están bajando, que son los que más pesan, como lo dije en la web, en el incremento de los precios, porque cerca del 33-35% de nuestra canasta familiar lo gastamos en alimentos, y entonces eso está haciendo reducir. Ese es, digamos que es el aprendizaje de conocer la economía, de conocer las diferentes variables que inciden en la economía y que sí o sí siempre nos van a afectar. Sí o sí el desempleo nos afecta, sí o sí la variación de los precios nos afectan, sí o sí las políticas monetarias, alza de intereses en los créditos nos afectan, sí o sí la política cambiaria nos afecta, sí o sí nos afecta la política de rentas, que son las decisiones del Estado para que tengamos mejores ingresos. Todo nos afecta, lo dije desde el primer día de la unidad 1. Los agentes económicos, familias, empresas y el Estado, todos somos agentes de la economía, y lo bueno que pase o lo malo que pase nos impacta, positivo o negativamente, a todos. No importa, alguna vez un estudiante, porque hace un rato estaba mirando, hay una gran cantidad de estudiantes de regencia y farmacia, y un estudiante me decía, pues yo no entiendo para qué me ponen a aprender de economía si yo lo que voy a es a despachar fórmulas médicas, medicamentos.
Y no entiendo para qué me ponen a hacer todos estos cálculos del PIB y a comprender eso, ¿sí? Yo no estoy estudiando ni economía, ni contaduría, ni administración. Entonces yo le decía, porque es que sí o sí, ustedes, los médicos, los abogados, los ingenieros, los abateros, los vendedores ambulantes, todos somos agentes de la economía y todos nos afectamos y tenemos que comprender cómo funciona ese mundo para entender las cosas que nos pasan y por qué pasan. Entonces, ese era el sentido del aprendizaje de esta unidad de lo que tiene que ver con los agregados. Para terminar, antes de hacer los formularios, ¿les parece? Daisy me está levantando la mano, ¿algo va a intervenir? Cuenta. Hola, profe, sí, es solo como para agregar algo pequeño, que así sea que no sea profesional ni técnico, desde, o sea, desde la ama de casa hasta pues hasta el que tiene el alto mando o cargo, influye la economía, o sea, todos, absolutamente todos estamos involucrados. Claro. Sí, claro no que... es... Y en la medida en que aprendamos los principios básicos de la economía, vamos a comprender muchas de las cosas que pasan. Vamos a comprender, la gente a veces hace juicios de valor sin conocer realmente cómo es que funciona la economía. ¿Sí? Claro, los juicios de valor y las críticas son bienvenidos y apoyan mucho, pero cuando nosotros lo argumentamos desde el punto de vista de la teoría económica y saber por qué pasan las cosas y qué significan las cosas. Alguien me decía, el gobierno, ¿por qué no controla precios? ¿Por qué no le dice los paperos no pueden vender a más de tanto la papa? No es posible. Hay un mercado de libre competencia que está regido que si hay una abundancia estará barata y si hay escasez estará cara. ¿Sí? O se inciden los costos de los insumos fertilizantes como el año pasado para toda la industria de alimentos que incidieron por la falta de agroquímicos, pues va a resultar cara. El gobierno puede empezar a tomar medidas, pero fijar precios no puede, porque estamos en un mercado de libre competencia. ¿Qué es lo que les toca a los productores? Tratar de diversificar, tratar de... hay una cosa que ocurre muy curiosa y es que cuando los precios de un producto agrícola suben, entonces todo el mundo quiere sembrar eso. Y eso es un ciclo. Se demoran tantos meses en producir y entonces como todos sembramos porque el precio está bueno de la papa, llega un momento en que sale toda esa cosecha aumentada y ¿qué le pasa a los precios? Se caen. ¿Sí? Pero el gobierno no nos protege, no nos defiende, mire que sembramos cuando la papa estaba a 100.000 el bulto y ahora está a 20.000 el bulto y entonces nos quebramos. ¿Para qué siembra más cantidad si sabe que va a aumentar la cosecha cuando ya esté lista de sacar y los precios se van a caer? ¿Sí? Entonces el mismo mercado lo va regulando, lo van regulando los precios y siempre habrá épocas, ya sea por clima, por los ciclos productivos, van a haber épocas de cosecha, donde los productos se ponen baratos y épocas de escasez, donde los productos se ponen caros. Y eso hablando solamente de esa variable, de la planificación de los cultivos, sin contar factores climáticos, sin contar otros factores externos. Siempre estamos sujetos a que pueda subir o puedan bajar los precios. Bueno, ¿cuál de los tres temas que vimos hoy, el papel del Estado y las funciones del Estado en la economía, lo que tiene que ver con el crecimiento económico o lo que tiene que ver con la variación de precios, les gusta más? Hacemos un torneito de conocimientos. Hay una buena cantidad de estudiantes, ojalá todos participaran. ¿Cuál de los tres temas les gusta más? Es como una retroalimentación muy dinámica. ¿Cuál? Valentina me dice variación de precios. ¿Quién más opina? Profe, yo digo que la función del Estado no porque sepa tanto, sino porque es lo que más se me está dificultando. Entonces, de pronto me hace como tener otros puntos de vista o las preguntas que haga, de pronto me orienten más. Bueno, Deris habla de las funciones del Estado. Yerli también. Bueno, vamos a ver lo de funciones del Estado. Entonces voy a abrir por acá una aplicación
Y ya les voy a compartir un enlace, entran a ese enlace cuando les... No me lo quiere dejar abrir. Ya. En el chat van a encontrar un enlace. Entren a ese enlace. Bueno, tenemos 20 jugadores. Vamos a ver, creo que son unas mucho más. Vemos que hay 52 estudiantes. Y pues más allá, ahí se va dando la clasificación. El ranking lo va dando las respuestas correctas y la velocidad de respuesta. En este momento, Sandra SN está en primer lugar, muy cerquita, María Antolini, y en tercer lugar, Ina María Rojas, hasta el momento. Tenemos 29 jugadores. La precisión general promedio es del 46%. ¿Estás correcto? María Antolini pasó en primer lugar, muy bien. Aún faltan jugadores por ingresar, van 30. Valentina Arias subió al segundo puesto. Luz Ariana acaba de ascender al primero. Leonardo en segundo puesto, empatada con María Antolini. Diego Fernando, tercer puesto. Aún no ha empezado ni Daisy, ni Vanessa, ni Juan Felipe, ni Eiber. Bueno, ya iniciaron. Adriana ya terminó, estoy encabezando, con 2.660 puntos, pero acaba de ser sobrepasada por Milena. Y Vanessa sube al tercer puesto.
Continúa Milena en el primer puesto, Vanessa en el segundo y José Leonardo Notillo en el tercero. 45 jugadores. Muy bien. Profe, pero son 3 preguntas nada más. Sí, 3 preguntas en este tema. Ok. Jugamos entonces ahí ya respondí, ahí ya espero. Sí. Como le digo, el ranking lo da un número de respuestas acertadas y la velocidad a las que las respondió. ¿Cómo es el nombre suyo? José Leonardo Niño. José Leonardo. Está en el segundo puesto empatado con Vanessa. En este momento. No sé si puede ver pantalla. Sí, señor, sí la veo. Ahí Pero está. por eso, o sea, ya espero, le tomo captura o hay más preguntas o No, sé. no, esto es un jueguito como para divertirnos un poquito con conocimientos, como una evaluación que ustedes hacen con un ingrediente Sí, señor, del entiendo. podio. No tiene ninguna valoración en las calificaciones del curso, ¿no? Es una retroalimentación, no lo aprendí de hoy. Bueno, y no han empezado a responder y ya vamos a ir cerrando. Un minutico, 2 minutos por cada pregunta, pero obviamente, como han venido ingresando al final, fíjense que la precisión apenas va en el 50%. Es decir, unos con otros han acertado a la mitad de las preguntas. Eso es un indicador que no es muy bueno. Porque muchos no le acertaban ninguna. Bueno, ¿les parece si prácticamente entraron todos los 50 jugadores? Entonces, si alguien no ha respondido aún todavía, tiene 1 minuto. En el momento hay 2 primeros puestos, con 930 puntos para Milena y Lina Rojas, 2 segundos puestos para Vanessa y José Leonardo, un tercer puesto para Natalí, con 970, Luis Adriana en un cuarto puesto con 970. Pueden ver en pantalla cómo podemos ver hasta el top 10. Acá. Alejandra Ramírez, Jeff, 10, 9, Daisy, 8, Diego Fernando, 7, María, Magno, Juliet, acá subir al sexto puesto. Listo. Vamos a finalizar. Juliet, segundo puesto, siga subiendo. Bien. Y en pantalla van a ver entonces el podio. Primer puesto Milena, segundo Gina y tercero Juliet. Era un jueguito al final como para divertirnos un poquito, pero con algo de evaluación de aprendizaje. Villarri, ¿por qué se decepciona? Bueno, le voy a copiar el enlace de asistencia. Para que por favor lo diligencien, es muy importante. Y el enlace de evaluación de esta sesión, ya para terminar. Estamos en el periodo 8.3. Y digamos que esta es la primera sesión.
Dice que se necesita para que le asignen los puntos. ¿Quién recuerda qué es necesario para ganarme hoy 25 puntos? 1, estar inscrito. 2, obviamente haber participado hoy. 3, haber diligenciado tus 2 formularios. Profe, muy buenas noches. Tengo una pregunta. Señora. Profe, lo que pasa es que yo estoy inscrita en un SEAD, pero en el momento de inscribir el B-Learning, en mi SEAD no estaba disponible. Entonces me inscribí en este en el que estoy. Para poner en el registro de asistencia al centro, ¿cuál registro? En el que estoy inscrita, ¿verdad? El que está escrita. Gracias, profe. Ok. Profe, ¿me recuerda su nombre completo, porfa? Qué pena. Germán Guarnizo Bocanegra. ¿Esta es la primera sesión? Primera sesión. Hay una vista en pantalla Hola, de... profe, buenas noches. Qué pena, es que Buenas sino noches. que no me aparece la asistencia. Si yo le doy ahí un mensaje y no me aparece nada. Pues disculpe la ignorancia, casi no sé utilizar bien Ahí, yo le dejé en el chat un enlace, ¿cierto? Debe copiar ese enlace en el navegador de su computador. O picarlo encima, que le va a abrir el formulario de registro de asistencia. Profe, sino que yo le doy en el chat y no sé por qué a mí no me aparece nada, ¿sí me hago entender? Sí, ¿tiene abierto el chat? Sí, señor. Voy a colocarlo nuevamente. No entiendo por qué ni me deja escribir, o sea, en chat. Bueno. Está como invitada con el login Ah, ¿y ahí qué puedo hacer, profe? Bueno, aparte del chat de la sesión de la reunión, usted puede ver ahí en Teams que al lado izquierdo que hay algo que dice chat. Cuando pica ahí, ¿sí? Encuentra como en los grupos de Teams que abrimos. Ahí está también el enlace. El periodo es el 803, ¿cierto? Sí, señor, 803. Tutor, una pregunta. Sí. El enlace que usted envía primero es el mismo que está abajo, el siguiente. Sí, hay 2 enlaces, uno que dice formulario de asistencia y el otro que dice de evaluación. A mí me aparecen los dos lo mismo. ¿Cuál le aparece? A mí también, tutor. El de asistencia y de evaluación. En ambos, sí. Voy a volver a colocar el de evaluación. Profe, volvió a colocar el mismo, es que los dos dicen de asistencia. Entonces no me está tomando. Espéreme un minutico. Se llama encuesta de satisfacción. Y ahí dice, ahí aparece encuesta satisfacción estrategia B-Learning 2023, el último que envió. Ahí, nuevamente, la encuesta de satisfacción o es el de evaluación. Y ahora sí todos lo tienen ambos.
No, profe, la verdad no sé. Yo ingreso y vuelvo y me sale el de asistencia. No sé por qué no me sale el de evaluación. Y en el chat del grupo de Teams, del grupo de la reunión. Ahí acabo de colocar el de asistencia. De asistencia. Y este. Si a alguien ya le salió, que lo reenvíe. Me vuelve y me deja el mismo. Me vuelvo y lo tomo del sitio original. Ahí ya está. Ahora sí dice encuesta de satisfacción. Ahora sí. Está como quedado pegado ahí. Ahora sí está. Pero algunos sí ya lo habían podido abrir. Listos. Pues que lo vaya terminando y iniciar ambos, pues si desea, no tiene ninguna otra inquietud, pues ya podemos irnos despidiendo. Yo voy a ir cerrando también la grabación mientras van terminando. Ya de hecho, se han retirado un par de estudiantes. Y pues no voy a dejar todavía abierto un ratico mientras ustedes hacen el diligenciamiento. Y entonces les agradezco. Recuerden, de hoy en 15 días hacemos este e-learning para el tema de la unidad 3, tarea 4, los mercados. Espero mañana subir a sus correos internos y a sus correos institucionales la grabación de esta sesión de hoy. Que tengan muy buena noche y muchas gracias. Listo, profe, los dos. Muchas gracias. Gracias.